En esta mesa está integrada por Ángel Villalba, que presentará las publicaciones oficiales mexicanas en la Hemeroteca Nacional de México. Trabajo realizado en coautoría con Mari Carmen Rivera Espino. Las publicaciones oficiales, instrumento fundamental para la transparencia del Estado de Derecho. Trabajo realizado por Juan Ricardo Montes Gómez. Y políticas de información para la diseminación de la información gubernamental en América Latina y el Caribe, realizado por Nayeli Gervasio Mateo. Cada uno de los participantes tendrá 15 minutos para exponer su tema. Y vamos a iniciar con las publicaciones oficiales mexicanas en la Hemeroteca Nacional de México, realizado por Ángel Villalba Roldán y Mari Carmen Rivera Espino. Me voy a permitir leer un breve currículum de los autores. Ángel Villalba Roldán es licenciado en Bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de posgrado de maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información. Es jefe del Departamento de Catalogación de la Hemeroteca Nacional de México, UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y ha realizado estancias académicas en la Texas A&M University. La maestra Mari Carmen Rivera Espino es licenciada y maestra en Bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del Colegio de Bibliotecología y asesora de la licenciatura en línea. Actualmente se desempeña como catalogadora en el Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas de esta universidad. Le damos la palabra a Ángel Villalba Roldán. Muy buenos días a todos. Bueno, hablaremos de las publicaciones oficiales en la Hemeroteca Nacional. Bueno, una parte fundamental para el acceso a la información es cómo las entidades depositarias, que en este caso son dos, de acuerdo a la Ley de Depósito Legal, que sería la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso, llegan por obligación 2 ejemplares de cada publicación o cada título. Ahora bien, de acuerdo a esto, es la Hemeroteca Nacional, que es esta institución encargada de organizar, preservar y conservar las publicaciones mexicanas y para este caso las publicaciones oficiales, es como este determinante para salvaguardar este derecho a la información. Bueno, tenemos que en un concepto es una publicación oficial es algo que emana del Estado, que no es algo privado, ¿sí? Entonces, regularmente vamos a tener como en orden de importancia leyes, ¿sí? Hay otras publicaciones que el Estado publica que tienen que ver con diferentes aspectos que no necesariamente tienen que ver con cuestiones legales. Sí, el Estado en este caso puede ser autor, editor, impresor o dar la autorización para todo ello. Entonces puede caer en todos estos asegúnes o en uno solo. Bueno, como buenos catalogadores que somos, siempre vemos que la mayoría de las publicaciones oficiales y sobre todo que caen en ciertas reglas de acuerdo a la CRCA2, van a tener como un autor principal a la institución del cual emanan, pueden ser leyes, pueden ser inventarios, pueden ser investigaciones. Bueno, tenemos aquí lo de las bibliotecas depositarias, ¿sí? Donde la ley establece hacia la Biblioteca Nacional, pero tenemos a la Hemeroteca Nacional, donde van a ir a dar todo lo que son las publicaciones periódicas y que son revistas, periódicos y bueno, en general esos dos. Ahora bien, el Estado mexicano, ¿cómo está conformado? Tenemos que es federal y tenemos al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, y debajo del federal tenemos al estatal, que tiene un gobierno, un congreso y una
lo que tiene que ver con las leyes del Estado. Y en una tercera parte es el municipal y precedido por el presidente municipal y un ayuntamiento. Ahora bien, de acuerdo a esto, en estos 3 niveles de gobierno se pueden publicar estas publicaciones oficiales, valga la redundancia, y entonces, vamos a ver más adelante que de acuerdo a una situación que tiene que ver con Repomex, donde dice que a estos 3 niveles se tendrían que hacer publicaciones oficiales. Tenemos que en México tenemos 2.447 municipios, tenemos 32 estados y a nivel federal tendríamos que tener un título. Entonces, estamos pensando que potencialmente tendríamos 2.478 títulos, ¿sí? Títulos solo emanados en este orden de ideas, ¿no? Sin contar todo lo que no tuviera que ver directamente con leyes, ¿no? Y también sin contar lo que los órganos descentralizados pudieran publicar o las secretarías de gobierno como tal. Bueno, un poco retomando esto hacia la cuestión histórica, tenemos que en 1722 la Gaceta de México y Noticias de la Nueva España es el primer periódico que empieza a tratar sobre cuestiones del gobierno en la Nueva España, pero como publicaciones oficiales, por llamarle así, se consideran a partir de 1821, ¿no? Cuando la independencia de México ya está consumada. Sí, y el primer título como tal es la Gaceta Imperial de México y apareció el 2 de octubre de 1821. Aquí es interesante ver que Anita Kerr en su libro Mexican Government Publications hace una compilación de estas publicaciones oficiales, ¿sí? Y es como el primer dato que nos lleva a un contexto histórico, ¿sí? Y bueno, después de muchas guerras, se dan muchos títulos de publicaciones oficiales, e incluso en los estados se dan a paralelos títulos oficiales donde dicen nosotros somos los oficiales y los otros no lo son, ¿no? Entonces, actualmente tenemos al Diario Oficial de la Federación y este diario emana de la ley del Diario Oficial de la Federación y las gacetas gubernamentales, ¿sí? Las cuales están determinadas bajo ciertas leyes, ¿no? Ahora bien, llegamos aquí porque tenemos que la red de boletines oficiales americanos, en las cuales México es parte de ellos, y pretenden establecer una cooperación multilateral para promover el conocimiento de cada país, promover un clima que estimule la asistencia entre los países miembros y países asociados, haciendo foros y impulsar y conducir estudios sobre los sistemas de publicaciones de los boletines y diarios oficiales. Ok, ¿esto por qué es importante? Porque empieza a ver que México aporta una sola publicación al RedBoa, que es el Diario Oficial de la Federación, y los países miembros son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. De este RedBoa emana la Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas, ¿sí? El primer foro se hace en el 2012 en Chapultepec y se empiezan a promover las acciones que son, luego el segundo foro es en Jalapa, Veracruz,
Y lo que emana de Repomex es que se pretende que todas las, en los 3 niveles de gobierno, estas publicaciones oficiales se publiquen en un formato electrónico, que en este caso es PDF, y que no se habla de organizar. Tras se estuvo sondeando la información de Repomex, pero no hay nada publicado. Lo más son notas periodísticas de lo que se pudo encontrar. Y todos los directores de las publicaciones oficiales son parte de Repomex. Se trató de establecer como un mandato. Entonces, un poco retomando la idea de los títulos potenciales, tenemos que, bueno, ¿cómo tendrían que ordenarse a través de la Hemeroteca Nacional? ¿Por qué? Porque la Hemeroteca Nacional es la encargada de recopilar, esto es a través de la adquisición, conservar, organizar a través de su catálogo y difundir la información que está dentro. Ahora bien, no todos los títulos de publicaciones oficiales llegan a la Hemeroteca Nacional. ¿Por qué? Porque es a través de depósito legal. La ley establece algunas sanciones, pero no siempre se llevan a cabo por una cuestión administrativa que tendría que ser directamente con la Secretaría de Hacienda, ¿no? La Hemeroteca Nacional está formada por una unidad de microfilmación y fotografía, un departamento de adquisiciones, un departamento de catalogación, un departamento de sistematización hemerográfica y un departamento de servicios de información. Entonces, las publicaciones oficiales que se encuentran en la Hemeroteca Nacional van desde desde 1821 a la fecha, ¿sí? Y los estados son, tanto el diario oficial de la Federación como los diarios oficiales de los estados se está sistematizando. Y bueno, se creó una clasificación local, ¿sí? Y con esto se pretende que se cumpla con este acceso a la información. ¿Por qué? Porque va a ser importante respecto a la cuestión retrospectiva, ¿no? Porque muchas de las leyes que son vigentes actualmente, van a requerir de ciertos fundamentos históricos, ¿no? Entonces es ahí donde entra este acceso, porque como tal hay servicios de información que se otorgan exterior a, pero la Hemeroteca Nacional creo que es parte importante de esta difusión y preservación de la información. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Bueno, de nuestra parte. Sí, muchas gracias al maestro Ángel Villalba, quien nos acaba de dar un apretado recorrido por el mundo y por el complejo mundo de las publicaciones oficiales. Y bueno, la importancia de tener un órgano que las registra, las conserva y las preserva para la humanidad. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora vamos a presentar Publicaciones Oficiales, instrumento fundamental para la transparencia del Estado de Derecho, a cargo de Ricardo Montes Gómez, quien es licenciado en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, maestro comisión honorífica en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado con mención honorífica en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM, diplomado en Derecho y Administración Parlamentaria por la Universidad Iberoamericana y el ITAM, licenciatura en Derecho por la UNAM. Ha trabajado en la Cámara de Diputados, en el Departamento de Información Legislativa, en la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, en el Departamento de Desarrollo de Colecciones y en el Departamento de Consulta Especializada y Atención al Público en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. En la Secretaría de Educación Pública ha sido profesor en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía en diversas asignaturas, asesor de tesis y sinodal. En la Cámara de Senadores actualmente es titular de la Biblioteca Melchor Ocampo. Además es consultor parlamentario, miembro del Servicio Civil de Carrera de Senado de la República. Tiene algunos reconocimientos, Los mejores estudiantes de México 1996, otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Diario de México, la ANUYES y el Instituto Mexicano de Cultura. La medalla Antonio Caso al mérito académico por los estudios de maestría, otorgada por la UNAM en 2006, e integrante del programa de intercambio con los Estados Unidos de Norteamérica a instancia de la Biblioteca Benjamin Franklin. Visitó diversas bibliotecas y universidades en Washington, Houston y San Francisco en 2004. Le cedo la palabra al doctor Ricardo Montes Gómez. Muchas gracias, Miguel. Yo no tuve la posibilidad de hacer una presentación y les voy a leer cuáles son mis planteamientos respecto de la importancia que deben de tener las publicaciones oficiales en el contexto actual, sobre todo en el ámbito de la transparencia de la información pública gubernamental. Yo parto de la idea de que no solo los archivos públicos son los encargados de aportar para el asunto de la gestión gubernamental y, por supuesto, dar conocimiento, publicidad sobre lo que las instituciones públicas han realizado en el periodo de su gestión, ¿no? Creo que la biblioteca, en términos generales, la biblioteca gubernamental por un lado, la biblioteca pública por otro lado, tiene un papel trascendental en la medida en la que se pueda crear ciudadanía y llevar a la sociedad la información de la gestión pública que hacen las instituciones, de las cuales están haciéndose uso de recursos que nosotros aportamos por vía de los impuestos. Entonces creo que el contexto es más que ideal para dar un reconocimiento y determinar con claridad cuál es la importancia y trascendencia de las publicaciones oficiales en esta idea de conocer cómo está transitando el gobierno en determinados estados, ¿no? En ese sentido, parto de tres consideraciones fundamentales. Por un lado, la idea de determinar desde el punto de vista jurídico qué es lo que significa el Estado, con una vinculación evidentemente con lo que es propiamente la estructura de poder dentro del Estado. Después arribaremos a la idea de la transparencia. ¿Qué significa transparencia en términos generales en el contexto actual? Y bajo esas circunstancias determinaré la importancia de la publicación oficial como vía de publicidad máxima que deben de hacer los sujetos obligados o entidades gubernamentales para dar a conocer cuáles son los resultados de su gestión. Entonces, si me lo permiten, se los leo, esperando tener el tiempo correspondiente. La ponencia se llama Publicaciones Oficiales, Instrumento Fundamental para la Transparencia del Estado de Derecho. En primer lugar, quiero establecer qué se entiende por Estado de Derecho. Al respecto, se ha referido al constructo jurídico-político o institución sistémica que se plasma en la Constitución Política o Carta Magna de una nación. Tal inscripción en el texto constitucional plantea un conjunto de derechos fundamentales y la estructura del poder en términos de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Es conveniente aclarar que a últimas fechas también se suman a tales órganos los denominados constitucionalmente autónomos. Estamos hablando del IFAI, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el propio Banco de México, que también en el momento en el que están haciendo uso de recursos públicos, se les puede considerar como instituciones públicas con información verdaderamente gubernamental.
que se crean en virtud de las especialidades materiales de su propia actuación, es decir, los derechos fundamentales o la gestión de las elecciones en un periodo determinado. Así, podemos decir que la estructura orgánica del Estado se constituye del conjunto de instituciones públicas que tienen un cometido específico y que en tales circunstancias generan lo que se ha dado en llamar información gubernamental, que, dicho sea de paso, es la denominación que tenemos actualmente en este simposio, ¿no? Por su parte, los derechos refieren al conjunto de libertades y prerrogativas que los seres humanos poseen frente a los demás y al propio Estado, tales como la propiedad, la igualdad, el respeto, la educación, la cultura y, por supuesto, el derecho a la información. Es decir, el Estado, para ser tal, debe estar plasmado, inscrito en una constitución, en una carta magna de una nación, y por tanto esa inscripción, esa denominación del Estado en esa constitución debe tener dos características fundamentales. Por un lado, una estructura del poder a partir de lo que es el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, y por otro lado, lo que es propiamente el conjunto de derechos que esa ciudadanía en esa nación debe de tener. Y evidentemente ahí se denota con suma importancia para este simposio el derecho a la información. La información gubernamental, por tanto, es o puede verse como el resultado de la gestión de las instituciones públicas, aquella a la que se tiene derecho por virtud del fundamento constitucional antes referido. Es decir, en la propia Constitución se establece un derecho fundamental de la información, y ese derecho de la información radica de manera fundamental la posibilidad que tiene el ciudadano de acceder a las instituciones públicas para observar cuál ha sido la gestión, para estar vigilante de cuál ha sido la aplicación de los recursos públicos de la ciudadanía o de la sociedad. Al respecto, es importante considerar que una característica sustantiva de la información gubernamental y por tanto de la gestión de las instituciones públicas debe ser la máxima publicidad, siempre que esto no altere la paz pública, vulnere la soberanía de la nación o afecte derechos de particulares. Es decir, esta información, en tanto es pública o debe ser pública, su característica fundamental es entonces la máxima publicidad. Arribamos pues al concepto de transparencia, lo cual debe ser una condición general del Estado de Derecho, ya que obliga a las instituciones públicas, insertas, como ya decía, en la estructura de poder, a informar de los resultados, acuerdos, contratos, presupuestos, normatividad, programas, en fin, toda aquella información gubernamental que ciudadanos, periodistas y la sociedad en general requiere para valorar el accionar de las instituciones públicas. Este accionar de las instituciones públicas se puede ver reflejado en la medida en la que la ciudadanía está informada y a la hora de emitir su voto en un sistema, por supuesto, democrático, da, digamos, premios o premia la actuación de un determinado gobierno en la medida en la que la gestión fue verdaderamente apegada a los resultados que se esperaban, ¿no? En concreto, entonces, la transparencia puede verse como el rompimiento de la secrecía del Estado, sin la necesidad de que el ciudadano requiera invocarla como un derecho sustantivo. Aquí hay una diferencia importante y muy radical. Por un lado tenemos entonces los derechos a la información, el derecho a la información. Pero este derecho a la información, seguramente la titular del IFAI, que hace unos momentos estaba, se refirió a esto. El derecho a la información implica necesariamente el accionar de la ciudadanía, es decir, es aquel derecho prerrogativa que le permite al ciudadano acudir ante las instancias públicas gubernamentales a solicitar determinado tipo de información. Ese es el derecho a la información. Y no solo a esas, ¿no? También a universidades, es decir, buscar información en un sinnúmero de entidades. Es el derecho de la información plasmado en la Constitución. Sin embargo, la transparencia
está vinculada ciertamente con el derecho a la información, pero implica la obligación del Estado de publicar datos, ¿no? De publicar información, de dar a conocer cuál ha sido la gestión específica de su accionar en un determinado tiempo. Ahí está la diferencia radical entre lo que es el derecho a la información como una prerrogativa de carácter ciudadano y lo que es propiamente la transparencia en términos de una obligación. Por lo tanto, los sujetos obligados son eso, están obligados a dar máxima publicidad a la información generada dentro de su propia gestión. En concreto, entonces, la transparencia puede verse como el rompimiento de la Secretaría del Estado, ya lo decíamos, sin la necesidad de que el ciudadano requiera invocarla como un derecho sustantivo. Una conclusión al respecto de lo anterior es que el derecho a la información es una prerrogativa sustantiva de la ciudadanía, mediante la cual se tiene la potestad individual de indagar, investigar y recibir información de cualquier fuente. Por su parte, la transparencia es una obligación del Estado, de las instituciones públicas que lo conforman y que están obligadas por ley a publicar, decimos nosotros, por vía de las publicaciones oficiales. Aquí es donde está la importancia de la publicación oficial. La publicación oficial, en el contexto de la transparencia, es el instrumento que permitiría, por esta idea que tenemos los bibliotecólogos, o básicamente los bibliotecólogos, los gestores de información pública, de que esa información se plasme y llegue, como decía Ángel, a la hemeroteca y también pueda ser consultada de manera pública a través de diversos recursos en este momento, como pueden ser los tecnológicos. Sin duda, la publicación oficial, al dar forma a la transparencia, por sus características de autoridad, oportunidad, periodicidad, confiabilidad, pertinencia y accesibilidad, es que en el contexto de la bibliotecología y los estudios de la información debe enfocarse como instrumento fundamental para propiciar servicios de información y fomentar el diálogo entre ciudadanos y gobernantes. La biblioteca, a través de la educación y evaluación de diversas publicaciones oficiales y de la organización de sus colecciones, puede promover la rendición de cuentas, evitando así la corrupción y motivando la vigilancia en el buen uso de los recursos públicos. Sin duda, la publicación oficial y su revaloración a través de las tecnologías de la información es el instrumento que puede vincular a las bibliotecas con la transparencia y la divulgación de información hacia la ciudadanía, ya que la organización sistemática resultaría ser la beta para la toma de decisiones tanto al interior de las instituciones públicas cuanto para la sociedad en términos democráticos. Es conveniente, entonces, a través de las bibliotecas, establecer criterios que permitan construir ciudadanía. Gracias por su atención. Sí. Uy, se me fue. Sí, muchas gracias al doctor Juan Ricardo Montes, quien nos definió un poco el contexto jurídico para ubicar la publicación oficial y cómo es el instrumento en la cual los gobiernos o las entidades públicas tienen la obligación de informar a la ciudadanía. Un elemento importante de eso es que no nada más que tengan la obligación, sino que el dato realmente sea veraz, cumpla con cierta metodología y todo, porque pues sí pueden apegar a que publican, pero el dato es importante, ¿eh? Ojo. Bueno, finalmente vamos a presentar políticas de información para la diseminación de la información gubernamental en América Latina y el Caribe, a cargo de Nayeli Gervasio Mateo. Nayeli es alumna de doctorado, o doctorando como dicen, del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido revisora de tesis de licenciatura de la Escuela Nacional de Archivonomía y Biblioteconomía. Fungió como ayudante de profesor en la materia de Políticas de Información en el Colegio de Bibliotecología y Estudios de la Información. Actualmente se desempeña como académica en el programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en la Coordinación de Humanidades de esta universidad. Te cedo la palabra. Gracias, maestro.
Buenas tardes. Bueno, les voy a explicar un poco. Ay, sí, es la presentación. ¿Me paso para allá? Okay. ¿Pueden ir preparando sus preguntas? Por si tienen algunas, por favor. Bueno, las políticas de información en el rubro de la diseminación de la información gubernamental tienen el potencial de aumentar sustancialmente la transparencia en lo que refiere a desde su elaboración hasta su ejecución. De esta manera se considera que la información puede ser abierta, accesible y estructurada, lo que a su vez permitirá la apertura a las demandas y a las inquietudes de la población a las que van dirigidas este tipo de políticas. Bueno, el objetivo de esta diseminación es construir el desarrollo de las políticas de información que lleven que lleven el acceso de los servicios innovadores y la eficiencia de la diseminación de la información gubernamental en los sectores estratégicos, promoviendo la economía del conocimiento. Asimismo, se pretende estabilizar a los gobiernos y a la sociedad civil con respecto a la utilidad y a la potencialidad de las políticas de información para la diseminación de la misma información gubernamental en América Latina y el Caribe. Esto permite la ampliación de hacer esta concientización referente a la importancia de lo que es crear y sobre todo ejecutar este tipo de políticas y sobre todo, bueno, hacer uso de ellas, no solo como quien las elabora, sino también como el usuario. Para esto podemos identificar 3 factores principales. Bueno, primero hay 3 etapas, ¿no? La primera etapa es la construcción del problema que se necesita ser atendido. Esto es información que permita determinar la naturaleza del problema y de los principales factores que intervienen. La segunda etapa corresponde al esbozo o diseño de la estrategia para solucionar la problemática a la que nos enfrentamos. Y bueno, aquí es necesario encontrar información que tenga que ver con ese análisis de posibles alternativas o soluciones que nos permitan llegar al objetivo de la creación de esta política. Ahora sí, para esto se identifican 3 factores que nos pueden permitir hacer ese desarrollo, posteriormente la ejecución y el uso de la política o hacer la implementación de la política para atacar el problema y darle una solución. El primer factor, bueno, se refiere sobre todo a la complejidad de la toma de decisión. Eso es, ya a veces lo damos por de facto, pero es importante dedicarle ese análisis y sobre todo ese estudio porque no es como decidir sobre un solo sector o una sola población, sino pensar que esa toma de decisión puede afectar de manera positiva o de manera negativa al sector al que estamos pensando. El segundo factor se enfoca en las características del tomador de decisiones. Esto quiere decir que a lo mejor la toma de decisión está sobre un grupo o una sola persona, pero esta persona tiene que tener una formación y tiene que tener claro qué es lo que se tiene que hacer, para qué se va a hacer y cuál va a ser el resultado, el impacto al generar esta política, sobre todo en América Latina y el Caribe, porque es una población que puede tener cosas semejantes en cuestión de la necesidad de la información gubernamental y quizá el sistema puede ser parecido en ciertos factores. Y bueno, el tercer factor que se refiere a las características de la información. Esta información que precisamente se requiere de hacer esa diseminación dentro del ámbito gubernamental para saber de qué manera se va a difundir, a usar y sobre todo el lenguaje en que se tiene que aplicar. Y bueno, para este factor
necesitamos también, es importante cuidar esto que les decía, la forma en la que va a estar estructurada la información, tiene que ser de forma simple, tiene que ser fácil de entender, de leer, sobre todo tomar en cuenta si tenemos lenguas étnicas en la demanda de la sociedad civil. Y bueno, en el ámbito bibliotecológico, hacia lo que es la parte social o la creación de informaciones gubernamentales, bueno, la doctora Estela Morales expone que las políticas que establezcamos de información se hallan en un estrecho vínculo con las políticas generales de un país. Es lo que les mencionaba. Para hacer esta toma de decisiones es necesario no solo conocer qué información tengo yo como gobierno y como ciudadano, a qué información puedo tener acceso o a cuál debería de tener acceso. Y bueno, también la doctora Morales nos menciona que los ejemplos de políticas de información con que contamos en América Latina y el Caribe no necesariamente son de tipo exhaustivo, ya que es posible ver esfuerzos parciales interrelacionados, con las actividades y los productos que permiten a los habitantes de un país usar, leer y en ocasiones hacer la difusión de esa información. Para esto tomamos con base a lo que hemos mencionado, podemos tomar lo que nos sugiere el doctor Sánchez Díaz y el doctor Vega Valadez. Ellos son académicos del Departamento de Docencia de Investigación Científica Técnica de La Habana, Cuba, que nos sugieren unos puntos tomar a consideración para hacer tanto esta diseminación como la creación y la ejecución de esas políticas. Nos pueden servir o nos pueden guiar de acuerdo a la demanda que se tenga en ese momento. La primera, bueno, es hacer el mapeo de las principales iniciativas de América Latina y el Caribe para la diseminación de datos dispuestos a los niveles económico, social, ambiental y el desarrollo de un marco metodológico que experimente la relación entre la apertura de los datos o de la información y la calidad de estos, así como la misma calidad de la política. Otra sería estudiar y discutir las estrategias alternativas para fomentar la capacidad técnica en agencias gubernamentales, en los observatorios de la región y de manera que implemente repositorios de datos abiertos o el acceso a esta información para el desarrollo, monitoreo y evaluación de la política que se implemente para el uso y el manejo de la información. La siguiente puede ser informar y sensibilizar a los gobiernos y a la sociedad civil, porque muchas veces pasa como choque entre el gobierno puede generar la política, pero yo como ciudadano a lo mejor no necesito utilizarla porque la desconozco o porque simplemente no me satisface o no requiero ser parte de ese uso de información como individuo de esa sociedad. Otra es incentivar una comunidad de creadores de políticas de información. Esto puede ser los empleadores públicos o investigadores que hagan esta conciencia y que potencialicen sobre todo las estrategias apropiadas para implementar exitosamente esa política. Otra es apoyar las redes de investigación en esta zona geográfica que es América Latina y el Caribe para que produzcan nueva información y creen aplicaciones innovadoras, se mejoren los servicios de acceso y que la información no tenga que ser como el producto o quizá el motivo por el cual no sé, como ciudadano no te quieras acercar, sino al contrario, que esta política haga esa apertura y rompa ese esquema. Otro podría ser complementar el surgimiento del interés generalizado en el tema para desarrollar estas capacidades para su gestión.
y facilitar y apoyar la creación de este tipo de políticas, siempre pensando al sector al que van dirigidas y sobre todo no tanto como en la parte de ventaja, sino en la desventaja o lo contraproducente que puede traer esa política para unos o algunos sectores. Y bueno, la otra es hacer el análisis de la información, generar este acceso abierto y para generar una política de información gubernamental que ayude precisamente a romper este esquema, ¿no? De que a lo mejor no hay esa comunicación entre el gobierno y la sociedad, ¿no? Bueno, eso sería todo. Bueno, muchas gracias a la maestra Nayeli Gervasio por el trabajo presentado, que representa un esfuerzo por recopilar la larga experiencia que hay en América Latina sobre el tema de políticas de información, ¿sí? Agradezco a los miembros de la mesa que han sido puntuales en los tiempos. Sé que en algunos casos han tenido que reducir sus exposiciones, pero bueno, finalmente la regla era esa, 15 minutos, y han cumplido esa política de los 15 minutos. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Si tienen algo, me gustaría por favor que se presentaran, nos dijeran su nombre y la institución de donde proceden. Buenos días, mi nombre es Graciela Cabrera. Buenos días, mi nombre es Graciela Cabrera, vengo de la Unidad de Información Pública del Ministerio de Gobernación de Guatemala. Y tengo una pregunta para la maestra Nancy Gervasio Mateo. Nayeli. Nayeli, perdón, Gervasio Mateo. En cuanto a su presentación, maestra, tengo una duda. ¿Cómo interactúan las instituciones ante requerimientos de información de los usuarios en cuanto a los registros de pertenencia sociolingüística o etnia de los solicitantes? Gracias. Mira, la interacción se hace de manera local, porque cuando tú eres una institución que maneja información gubernamental, es lo que decía, primero tienes que detectar cuál es la problemática que tienes. Si una es la parte de la comunicación oral, tendrías que formar o tener a alguien que pudiera generar esa comunicación primero. Posterior, después, conocer la necesidad de tu ciudadanía al nivel información gubernamental. Posterior, hacer esta política de acuerdo a esa demanda y a ese perfil que te está marcando tu mismo núcleo, quien está haciendo la demanda de información gubernamental. Generalmente este tipo de problemáticas se atacan de manera central, incluso la mayoría de los casos son muy pequeños, o sea, la demanda es muy pequeña, el grupo es muy pequeño, o incluso puede ser de un solo individuo. Entonces, ese tipo de problemáticas son bastante serios, porque como no es una multitud considerable que haga la demanda, entonces empieza a quedar como rezagado, porque a veces el mismo gobierno o la misma institución que maneja esa información gubernamental no tiene esa conciencia o esa sensibilidad para atacar ese problema, aunque sea de un solo individuo, porque le implica tiempo, recurso económico sobre todo. Y la justificación es que como la demanda no es mayor y hay otras demandas con mayor incidencia, entonces empiezan a hacer como a un lado, ¿no? Y lo dejan en el aire. No, muchísimas gracias. De igual manera a todos los expositores por haber compartido esta información con nosotros. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No hay? A ver. Gracias, buenos días. Les agradezco su presentación y mi pregunta es sobre si tiene sentido hablar de publicaciones oficiales todavía o es mejor hablar como hacen los otros dos ponentes, lo digo para los dos ponentes que titulan publicaciones oficiales, o es mejor titularlo difusión de la información o diseminación de la información. Parece que el concepto de publicación oficial pues está un poco colapsado, porque teniendo la web como sistema de información
no parece razonable cerrar los contenidos y más bien es mejor generar un flujo de información continua a través de bases de datos u otros sistemas de información más ligeros, más ágiles. Entonces, ese es el planteamiento que les quería presentar. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos hace unos meses ha cambiado GPO, imprenta del gobierno de Estados Unidos, por publishing y edición de publicaciones del gobierno. No sé si me refiero desde el punto de vista académico, si les merece alguna reflexión esta visión de las publicaciones oficiales como algo que ya está de modé, por decirlo de alguna forma. Bueno, el concepto sí tiene que cambiar. En el caso de nosotros al manejar publicaciones oficiales, es que en la Hemeroteca Nacional podemos decir que el 85, 90% de lo que tenemos está en papel todavía y sigue llegando en papel. Entonces, a Repomex lo que ellos tratan de hacer es que se deje, bueno, no hablan si se deje de publicar en papel o no, sino que ahora todos tengan, estén en PDF, ¿sí? Entonces, aquí es donde va a cambiar todo ese concepto. Y además, bueno, se tendrán que buscar todos estos lineamientos para poder crear este flujo de información en línea, ¿sí? Pero bueno, al menos esto podría ser que, por eso lo llamamos publicaciones oficiales, porque todavía estamos manejando en alto porcentaje el papel, ¿sí? Mi punto de vista es que definitivamente la publicación oficial va a permanecer en términos de lo que es propiamente transparencia. Y aquí tendríamos que arribar a la problemática entre lo que es contenido y continente, ¿no? Por un lado, yo creo que el continente puede venir o seguir siendo un instrumento de carácter electrónico. Sin embargo, en este simposio estamos hablando de países latinoamericanos que tienen una brecha digital incluso con Estados Unidos, ¿no? Aquí la problemática es que al definir publicación oficial tendríamos que determinar las características propias dentro del contexto bibliotecológico que permita precisamente a las bibliotecas construir su ciudadanía respecto de la información gubernamental. Como dice Ángel, las publicaciones, por lo menos en la América Latina, siguen siendo publicadas en papel, ¿no? Hay un amplio avance en lo que es la publicación oficial, considerada como sitio web incluso. O sea, aquí hay una divergencia entre lo que, o una, digamos, amplitud de definiciones respecto de lo que podríamos considerar como una publicación oficial. Creo que no se está escuchando, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, yo creo que lo importante es iniciar, y este simposio es por eso relevante, iniciar con la idea de que la publicación oficial tiene que seguir su marcha en el contexto de la transparencia para poder dar una amplia publicidad de la gestión de la información de las instituciones públicas. En tanto eso suceda, será posible permitir a la ciudadanía estar informados sin necesidad de recurrir a planteamientos específicos respecto de la gestión de alguna institución al respecto, ¿no?, de esa necesidad de información. ¿Podría nada más agregar algo rápidamente? Para agregar algo y que tiene que ver con el contexto propiamente de México. Perdón, sí. que quería que ¿se cobran las publicaciones oficiales en papel? Sí. Claro, es que a propósito de la brecha digital, creo que se elimina la brecha digital si se elimina las publicaciones impresas, en el sentido de que es mucho más accesible y de una forma mucho más fácil y sin barreras geográficas, como todo. Sí, pero en México, y voy a leer algo que está ahí, lo dejamos en la ponencia, lo leo textual, dice, por el momento solo sirven de consulta
identificación de la información, los recursos electrónicos de las publicaciones oficiales, pero sin validez jurídica. Solo se reconoció a Yucatán como el único estado del país que en su ley del diario oficial otorga a su versión electrónica la validez legal y de carácter documental pública desde el 6 de mayo de 2009. Los usuarios pueden obtener el documento en formato PDF con la certeza que tienen validez jurídica. Entonces, por eso no podemos, o sea, aunque existan varios títulos ya en formato electrónico, no tienen esa validez jurídica. Y ahí es donde ya radica el problema. Yo lo consulto, pero al final tengo que ir al formato papel, por llamarle así. Okay. Bueno, mi nombre es Wilson Colmenares, yo vengo de Colombia, soy bibliotecólogo de la Universidad de La Salle. La pregunta que acaban de hacer me parece muy interesante por lo siguiente, y podemos hacer yo creo que una analogía para intentar de responderla, porque digamos que es algo que hace falta como indagar como tal en el tema. La publicación oficial, yo difiero de la propuesta, de lo que dice el señor en relación de que se debería hablar bajo otro modelo. Yo creo que la publicación oficial desde el ámbito bibliotecológico reúne una cantidad de características de forma y de contenido que han sido abordadas desde la diplomática y desde otras ciencias que le permiten generar un corpus que le da garantía a la persona que consulta en una sola pieza obtener de manera coherente y organizada una cantidad de hechos y de información que representa un tiempo, un caso específico, una toma de decisión gubernamental, representa muchas cosas. ¿Qué pasa con el tema de los datos y de la escala de la información, datos, información y conocimiento? Cuando vemos datos y hablamos de las iniciativas de datos abiertos o datos enlazados o gobierno abierto, se enfocan a ese tipo de características, ¿sí? Ahora, si hacemos una analogía al tema de las publicaciones científicas y las revistas científicas, a pesar de que hayan cambiado el soporte documental, que se esté publicando en digital, no cambia la esencia, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Lo importante son las características de forma y de contenido que le permiten a la publicación generar esas cantidades de cosas. Ahora, hay una autora desde la diplomática que habla que ese ha sido un problema del ser humano y de la historia, o sea que desde la documentación como tal, que el mundo nos ha volcado a fragmentar todo, y esa fragmentación lo que nos ha permitido, lo que nos ha impedido es conocer ese tipo de hechos y acontecimientos que nos han mostrado, que no podemos ver porque se han sido atomizados, ¿sí? Ahora, el tema de papel o digital, el acceso abierto, yo voy a hablar más adelante sobre el tema de la publicación oficial con una mirada desde el entorno digital, ¿sí? Desde la web, pero en sí, como en su esencia, como en publicación oficial, como tal, bajo unas características documentales. Eso era todo. Gracias. Sí, a ver, creo que hay otra pregunta. Buenos días, yo soy Gabriela Segovia del IFAI y quisiera hacer aquí más que una pregunta, un comentario, recordar que el concepto de documento como receptáculo de información se concibe electrónico o en papel y que el gran porcentaje de solicitudes de información que se ha recibido, por ejemplo, del gobierno federal, son electrónicas y sus respuestas son electrónicas. Y la gran cantidad de información que tenemos en las bases de datos de 10 años de experiencia en el acceso, pues está en formatos electrónicos. Entonces, no sé, quisiera llamar la atención sobre el tema de que sí tenemos un problema estructural de acceso a la información pública gubernamental en México por las razones estructurales que conocemos, que tienen que ver con las diferencias socioeconómicas, educativas y la brecha digital. Esto es cierto, y en el IFAI se están impulsando políticas de acceso muy orientadas a los temas que estaba aquí exponiendo la maestra Nayeli, ¿no? Detectar la demanda, tratar de atenderla en el formato que ese público la requiere, etcétera, ¿no? Pero eso no detiene el avance
de la sociedad de la información, esta vida paralela que tenemos en México, ¿no? Tenemos un mundo muy innovado, industrializado, que hace solicitudes electrónicas, que quiere datos abiertos, efectivamente, y que está solicitando la información en formas que la puedan explotar sin ni siquiera formatos, digamos, información estructurada que no venga con una marca, que yo no tenga que utilizar un Microsoft, y el gobierno federal está impulsando una política de datos abiertos para establecer esto como el estándar de publicación oficial en todas las dependencias y entidades. Entonces, hay todo un avance en la política de datos abiertos, en los compromisos que el gobierno mexicano ha asumido en el Plan de Acción para Gobierno Abierto y en la forma en la que se han procesado pues 1 millón de solicitudes de información pública gubernamental en estos 10 años de ejercicio. Y hay otro mundo que hay que atender, al que hay que llegar con los medios que ese público requiera, inclusive estamos hablando de lenguas indígenas o de algunos obstáculos como la capacidad para escuchar o ver, y que esa información pueda llegar de cualquier manera. Entonces yo creo que la complejidad de la sociedad mexicana está exigiendo de quienes estamos en la comunidad de prácticas una mezcla modal de formas de acceso a la información, pero que no descarta la parte digital o electrónica. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Quiere hacer un comentario el doctor Montes? Sin duda, yo creo que no se trata en esta ocasión de descartar lo que es, la ruta hacia la publicación oficial en un formato electrónico. Yo creo que aquí lo importante es determinar que la publicación oficial puede arribar perfectamente a los formatos electrónicos en este momento sin necesidad de desprenderse de lo que es la publicación impresa. Y además sucede lo siguiente, yo creo que las demandas de información, las solicitudes de información, están vinculadas estrechamente con lo que decía en la presentación, con lo que es derecho a la información. Y ese derecho a la información está dando respuesta a las solicitudes de información por vía de los archivos, es decir, de los documentos que están propiamente en los archivos. En el contexto de la transparencia, que era lo que estaba tratando de desvincular, que no se deja de ser vinculado con el derecho a la información, pero la transparencia es en esencia la obligación que tiene una institución pública de publicar, de hacer máxima publicidad de su gestión. Y en ese sentido también estaría yo totalmente de acuerdo con el compañero que antecedió antes de la compañera, en el sentido siguiente: yo creo que las publicaciones oficiales podrían retomar una característica, independientemente de que sean electrónicas o impresas, en la medida en la que el bibliotecólogo pudiera estar evaluando las características propias de la publicación. En el ámbito académico, bibliotecológico, hay técnicas que nos permiten evaluar cuál es la pertinencia, la confiabilidad, la información en tanto está siendo verdaderamente oficial, y ahí hay un elemento verdaderamente importante. El que sea una publicación oficial implica una responsabilidad directa sobre la institución pública y no hace necesario que de manera subjetiva el usuario, el que requiere información, acuda a instancias, incluso se ha dado en el IFAI, ¿no?, esta idea de lo del proceso. Hay una especie de litigio entre la ciudadanía y la propia institución, en virtud de que a veces no le entregan la información que él solicita, ¿no?, que está en relación incluso con el artículo 8º constitucional vinculado con el derecho de petición. Acá de lo que se trata es, en el contexto de la transparencia, que verdaderamente la institución pública esté obligada de manera responsable a emitir publicaciones oficiales con cierto tipo de contenidos de carácter confiable, pertinente y en términos temporales verdaderamente, ya sea a través de internet o con esta idea de la política pública en virtud de un diagnóstico de las necesidades de información de cierto tipo de comunidades. Ese es mi comentario. Gracias. Bueno, vamos a cerrar esta mesa. Definitivamente quedaron
en el ámbito, muchas definiciones, que es importante en cada campo de conocimiento, es importante la definición, aquí se han mencionado muchas, se han mezclado algunas otras, es importante referirnos a ellas, a los conceptos, ¿sí? Las características, los contenidos, los formatos, como se han dicho, a los mismos documentos, ¿sí? Cada disciplina tendrá una definición para lo que es un documento, a los sistemas de información también, cómo el gobierno ha instrumentado, señalaban todo un sistema de información, pero creo que también es importante educar a la gente para que haga preguntas realmente de importancia y no meramente volátiles, ¿no? Se podría decir, ¿no? De decir, en qué contribuye la transparencia, el saber si se gastaron tantos miles de pesos en unos colchones en una embajada en el extranjero, pero en fin, procederemos a entregar las diplomas y entregamos al maestro Ángel Villalba Roldán. En su nombre recibe en el nombre de Mari Carmen recibe el maestro también Mari Carmen Rivera. Aquí está, se lo damos. Sí. El doctor Juan Ricardo Montes Gómez. Y muchas gracias por su asistencia. De acuerdo al programa, hay un receso de 15 minutos. Gracias.